Antes del smartphone, ¿qué había? Pues antes de que lo cambiara absolutamente todo, hubo una especie de Big Bang. Fueron 5 años de una creatividad increíblemente caótica, de experimentar a lo loco. Y eso fue lo que marcó el futuro de los móviles. Así que vamos a echar un vistazo a esa revolución, que a veces se nos olvida, pieza por pieza. Seguro que a muchos les suena esto, ¿verdad? Es que es inevitable ponerse a pensar, recordar ese tacto de las teclas físicas o la emoción que daba recibir un SMS. Es que en poquísimo tiempo la tecnología móvil pasó de ser un simple cacharro para llamar a ser la semilla de lo que todos llevamos hoy en el bolsillo. Venga, vamos al principio de todo, al año 2000. En esa época, lo que más se valoraba de un teléfono no era ni la cámara ni si se conectaba a Internet. ¿Qué va? Lo más importante era que aguantara lo que le echaras, que sobreviviera a casi todo. Y claro, el rey absoluto de esa filosofía, pues no podía ser otro que el Nokia 3310. Se convirtió en una leyenda, en un meme de Internet antes de que supiéramos lo que era un meme. Y eso de llamarlo en ladrillo, ojo, que no era para ofender, era todo un piropo, una medalla, vaya. Y claro, toda esa fama se notó en las ventas, pero de una forma bestial. 126 millones de unidades. 126 millones vendidas en todo el mundo. La cifra es una locura y nos deja una cosa clarísima. En el año 2000, lo que importaba por encima de todo era que el móvil fuera fiable. A ver, lo interesante de todo esto es pensar en cómo eran las cosas entonces. Con la tecnología 2G, los móviles servían para llamar y mandar SMS y poco más. El resultado, que todos los teléfonos eran prácticamente iguales. Para una marca, ser diferente era súper complicado, casi imposible. Y fue precisamente esa presión, esa necesidad de destacar, la que encendió la mecha de toda la innovación que vino después. Bueno, pues vamos con el siguiente gran paso. El teléfono dejó de ser algo solo para llamar a los amigos o a la familia. Se convirtió, de repente, en una herramienta de trabajo que no podía faltar. La oficina, literalmente, empezó a caber en el bolsillo. Llegamos a 2002 y aquí la que lo cambió todo, pero para el mundo de los negocios, fue la BlackBerry 5810. Por primera vez se podía mandar y recibir emails desde donde diera la gana de una forma súper fácil y rápida. Se convirtió en el símbolo de estatus total para ejecutivos y profesionales. Todo el mundo quería una. Pero ojo, aquí viene una de esas cosas rarísimas que definen muy bien cómo era esa época. A pesar de ser un teléfono, no tenía ni micrófono ni altavoz. O sea, para poder hablar por teléfono había que enchufarle unos auriculares. Es que esto lo dice todo, ¿no? Nos enseña perfectamente cómo se iba avanzando, a base de probar, de equivocarse, añadiendo cosas nuevas sin tener muy claro cómo encajarlas todas. Claro que innovar tiene su lado bueno y su lado malo. Y uno de los intentos más a lo grande de aquella época acabó siendo un fracaso de los que hacen historia. Una lección muy dura sobre el riesgo que tiene experimentar. Nokia, que en aquel momento era el rey del mambo, tuvo una idea que, si lo piensas, parecía buenísima. Dijeron, a ver, vamos a crear un chisme que sea a la vez teléfono y consola. La lógica era aplastante. La gente lleva un móvil y también una consola portátil. ¿Por qué no juntarlo todo en uno? Y de ahí nació la Nick-Gage. Pero la realidad fue un tortazo. El diseño era súper incómodo. Había que ponerlo del lado para hablar. Lo llamaban side talking. Al final no le gustó ni a los que jugaban a videojuegos ni a los que solo querían un móvil. La prensa de la época, la puso a caldo. Y los números no mienten, claro. Si comparamos los 126 millones del Nokia 3310, la N-Gage vendió a duras penas 3 millones en toda su existencia. Un recordatorio bastante duro de que una idea que parece buena no siempre se convierte en un buen producto. Bueno, vamos a avanzar un poco porque a mitad de la década las cosas cambiaron otra vez. Ya no bastaba con que el teléfono hiciera cosas, se convirtió en un accesorio de moda y el cómo era por fuera, su diseño, pasó a ser clave a la hora de comprarlo. Y si hay un teléfono que representa esta nueva forma de pensar, ese es el Motorola Razr B3, que salió en 2004. Su diseño fue una auténtica revolución. Era súper fino, con un teclado de metal así como grabado. Tenía un rollo futurista que hizo que todo el mundo quisiera tener uno, pero ya. Y aquí viene el dato que lo confirma todo. El Razr vendió más de 130 millones de unidades. Es una cifra casi igual a la del Nokia 3310, el indestructible. El mensaje del mercado estaba clarísimo. El estilo, el diseño, ya era tan importante como lo que el teléfono podía hacer. Y con esto llegamos a la última gran pieza del puzzle. Ya teníamos la resistencia, la productividad para el trabajo y el diseño. ¿Qué faltaba? La música. El teléfono estaba a punto de jubilar a los reproductores de MP3 y a los legendarios Walkman. En esta batalla por la música en el móvil hubo dos luchadores principales.
Por un lado, Motorola sacó el Rocker E1, que fue el primer teléfono que funcionaba con el iTunes de Apple, pero tenía una limitación muy rara, solo podías meterle 100 canciones. Y en la otra esquina, Sony Ericsson, que tiró de su mítica marca Walkman y lanzó el W810. Y este no era un teléfono con música y ya, no, era un aparato de música de verdad, con sus botones dedicados, con su ranura para tarjetas de memoria. La experiencia era mucho más completa y al final fue la que se llevó el gato al agua. Vale, si ahora nos paramos un momento y miramos todo esto con perspectiva, nos damos cuenta de que no eran cosas que pasaban por separado. Eran como los ingredientes de una receta que se estaba preparando. Cada acierto y cada error iba añadiendo algo a ese plato final que estaba a punto de llegar. Vamos a hacer un repaso rápido de este viaje de 5 años. En el 2000 la palabra clave era durabilidad. En el 2002 productividad, con el email. 2003 fue el año del intento fallido con los juegos. En 2004 el diseño lo fue todo. Y en 2005 la música se hizo la dueña. Resistencia, trabajo, estilo y entretenimiento, todas las piezas clave ya estaban ahí, sobre la mesa. Así que, con todas esas piezas ya probadas en el mercado, la pregunta ya no era si iba a llegar un cacharro que lo juntara todo. La pregunta era quién lo iba a conseguir primero. Porque la revolución del smartphone no salió de la nada. Fue simplemente el final lógico de estos 5 años de locura y de innovación sin parar.